A ver. Listo, parece que ya. Entonces, por favor, tener en cuenta que la resolución 2346 del año 2007 es la resolución que nos habla de todo el tema de exámenes ocupacionales en Colombia. Entonces, pues aquí vamos a ver una parte muy importante en la medicina preventiva y medicina del trabajo, porque va encaminada precisamente a evaluar las condiciones de salud de nuestros trabajadores antes de ingresar a trabajar, durante el trabajo y cuando salen del trabajo, bien sea por una terminación de contrato o por cambio en la actividad que vaya a desempeñar el trabajador. Entonces vamos acá a mirar un video, permítame un segundo, acá, a ver si lo logro mostrar. Hola, les presento mi lugar de trabajo. Además de profesores y profesoras, aquí trabajamos agentes de seguridad, personal administrativo, personal de cocina y de limpieza que hacemos nuestro mayor esfuerzo para que el proceso educativo se lleve a cabo de la mejor manera. Sabemos que el trabajo de cada persona aporta a la labor educativa de nuestro centro y es importante que estemos a gusto con lo que hacemos. Es decir, que el trabajo no atente contra nuestra salud. La salud ocupacional se entiende como el máximo estado de bienestar físico, mental y social de las personas trabajadoras en todas las ocupaciones. Todo trabajo tiene riesgos. Veamos algunos ejemplos. Las compañeras y compañeros que trabajan en la limpieza o la cocina se exponen frecuentemente a riesgos como caídas, quemaduras y al desgaste físico. Las y los funcionarios dedicados a las labores administrativas se exponen al hacinamiento, riesgo de incendio, entre otras condiciones vulnerables que afectan su labor. ¡Ay, no me puedo mover! El personal de seguridad muchas veces trabaja en condiciones insalubres. En el sector docente corremos riesgos físicos. Entonces, en esta oración, El planeamiento, los diagnósticos, las tareas, los comités, los festivales, las semanas de evaluación, las notas, las familias. ¡Ay, qué estrés! Pero los riesgos psicosociales son los que más daño nos hacen. También hay que tener en cuenta que nuestra salud después de la jubilación depende de los cuidados que tengamos hoy al trabajar. Comprometidos con la salud de las personas trabajadoras, ANDE, SEC y Citracome, en conjunto con el MEP, hemos construido una política de salud ocupacional cuyos objetivos son: 1. Promover una cultura de prevención en materia de salud ocupacional que garantice condiciones de trabajo seguras y saludables para todas las personas trabajadoras del sector educación. 2. Desarrollar e implementar procesos de organización del trabajo que permitan lograr el equilibrio entre las capacidades y los recursos de la población trabajadora y las demandas de trabajo en el sector de educación. 3. Garantizar condiciones de infraestructura seguras y saludables en los diferentes centros de trabajo del sector de educación. Además, estamos trabajando en un plan de acción para la salud y seguridad en el trabajo. Para lograrlo, necesitamos del apoyo de todas las personas que trabajan en educación. Así, en el ambiente laboral es importante observar alrededor y descubrir qué podemos hacer para promover la salud, prevenir y mejorar la seguridad en el trabajo. De esta manera, podemos identificar riesgos, plantear soluciones y resolver las situaciones que están a nuestro alcance. Y reportar y comunicar aquellas necesidades cuyas soluciones requieren de otros actores y de dar un seguimiento. Como la salud es integral, no basta con los esfuerzos institucionales. Es muy importante que usted genere cambios a su alcance para su salud laboral, así como también su responsabilidad por autocuidarse, por ejemplo, teniendo una alimentación saludable, buscando un espacio para el descanso, para recrearse y para hacer ejercicio. También es importante el tiempo para reflexionar y conectarse con sus emociones,
así como mejorar la relación con las personas a su alrededor. Recordemos, la salud ocupacional es un derecho y todas las personas tenemos mucho que aportar. Que estén muy bien. Bueno, ya revisamos el video y a ver qué pasó acá. No me permite salir de acá. Permítanme a ver qué fue lo que pasó con esto. Ya, listo. Entonces, ya a la luz del video, ¿qué encontramos del video? ¿Qué relación tendrá este video con lo que estamos hablando nosotros, que es medicina preventiva y medicina del trabajo? ¿Qué creen ustedes? La problemática del trabajo en una oficina muy angostica. Ven que la escena se presenta en un colegio, ¿no? En una escuela, en una institución educativa. Y en una institución educativa vemos que hay diferentes roles, ¿no? Hay diferentes personas que hacen varias actividades o que hacen diferentes actividades con el fin de tener una comunidad educativa de manera adecuada, en donde intervienen tanto la parte administrativa, entonces veían la persona que era como el rector o el coordinador, la persona que organizaba, veían la parte docente, pero también veían otras personas con otras actividades complementarias, la persona de servicios generales, la de vigilancia, la de la cocina. Y todos esos actores tienen una función específica y tienen que trabajar de manera integrada. No pueden andar sueltos. El docente no puede trabajar sin las directrices que le dan la parte administrativa. Y pues la parte administrativa puede hacer programas muy bonitos, pero si no está el docente, pues difícilmente lo va a lograr. Entonces, vemos diferentes actividades laborales y que cada una en su ámbito tiene un riesgo. Entonces, con eso podemos decir que todo trabajo tiene todo trabajo. Tiene riesgos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me escucharon? Sí, Angie, ¿me escuchas? Sí, profe, sí, señora. Entonces, todo trabajo tiene riesgos. No hay riesgos pequeños, digamos, en ningún tipo de actividad, pero sí son riesgos que tenemos que intervenir. Y para poder intervenir esos riesgos, pues debemos también conocer las personas y conocer las condiciones de salud de cada uno de ellos. Entonces hablaban de que una vez identificaron que hay diferentes riesgos, hicieron políticas de salud ocupacional dirigidas a los diferentes actores en ese centro educativo, en donde se reunieron todos los actores y efectivamente empezaron ellos a evidenciar qué se estaba presentando, cuáles son esos riesgos y cuáles pueden ser las soluciones. Ese es un primer paso en la medicina preventiva y medicina del trabajo. Recuerden que el sábado pasado mirábamos las definiciones de medicina preventiva y medicina del trabajo y encontrábamos nosotros que básicamente este subprograma lo que quiere es prevenir enfermedades, promocionar la salud y conservar la salud. Ese es el fin último de la medicina preventiva y de la medicina y de la salud ocupacional en general, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para poder hacer esto posible, tenemos que, además de conocer los riesgos, que ustedes ya lo miraron en higiene, ya sabemos cómo hacer una matriz de riesgos, cómo hacer esa identificación, también hay que hacer unos exámenes ocupacionales desde el ingreso de las personas a su sitio de trabajo. Entonces, para eso tenemos la resolución 2346. Aquí pueden ver mi presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Listo. Sí, Entonces, bien. Permítame en un segundo. Ok.
que me está escribiendo una de las, Laura, la que entró el sábado pasado. No, señora, es virtual ahora. Ingresan con el... Listo. Listo, entonces vemos que para poder, o toda la reglamentación de los exámenes ocupacionales en Colombia se encuentran en la resolución 2346 del 2007. Hoy vamos a ver un poquito acerca de esta resolución. Permítanme a ver si es que Laura no puede ingresar. Dame tu correo. No, sí, no. Bueno, entonces, tenemos la resolución 2346 del 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y el contenido de las historias clínicas ocupacionales. Entonces, allí nos establecen unos parámetros que debe cumplir quien haga esa evaluación médica. ¿Quién se les ocurre a ustedes que debe hacer evaluaciones médicas? ¿Quién debe hacer una evaluación médica? No te escuché, Miguel. El CISO, ¿no? Cuando hablamos de evaluación médica, dime. O sea, nosotros pues nos corresponde mandar, pedirle al trabajador que se haga los exámenes y decirle dónde tienen que hacérselo. Eso, entonces, sí, la función que van a tener ustedes probablemente es organizar esa evaluación médica, pero la evaluación médica la debe hacer un médico, ¿verdad? Un profesional en salud que tenga que ser médico, y deben ser médicos especialistas en salud ocupacional, a menos de que en el sitio, en el municipio donde se encuentren no hayan médicos ocupacionales. Permítanme, que es que no recuerdo. Ay, Dios mío. Bueno, no hayan médicos ocupacionales, podría hacerlo otro tipo de profesional, otro médico, ¿verdad? Pero debe ser el médico ocupacional quien dé un diagnóstico. Pero también en esta evaluación médica intervienen otras especialidades. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, la fisioterapeuta, el psicólogo, el odontólogo. Podemos encontrar diferentes ramas que apoyan esa evaluación médica ocupacional, pero que en últimas, quien definitivamente hace, digamos, la evaluación y el diagnóstico, una vez revisado todos los argumentos que tienen cada uno de los profesionales, va a ser el profesional médico en salud ocupacional. ¿Qué nos dice la resolución 2346? Nos dice que esta resolución aplica a todos los empleadores, a todas las empresas, bien sean públicas o privadas, a los contratistas, los subcontratistas, las entidades administradoras de riesgos profesionales, o sea, las ARLs, las personas naturales y jurídicas prestadoras o proveedoras de servicios de salud ocupacional, a las entidades promotoras de salud, a las instituciones prestadoras de servicios de salud, los trabajadores independientes de todo el territorio nacional. O sea, conclusión, toda persona que labore, que tenga un trabajo, que tenga una ocupación en una empresa, debe tener una evaluación médica ocupacional. Debe hacer parte de todo este tema de exámenes ocupacionales. Entonces, yo les pregunto, si de pronto volvamos nuevamente al ejemplo del video, que es un colegio, y resulta que tengo la necesidad como administrativo de hacer un mantenimiento a los aires acondicionados que tengo en los diferentes salones y en la institución. Y pues lógicamente esa no es mi función, esa no es mi área de trabajo como centro educativo, sino que debo hacer la contratación de las personas o de la empresa para que haga ese mantenimiento. ¿Será que debo exigirle a la empresa las evaluaciones médicas ocupacionales de los
las personas que van a ir a hacer los arreglos? Efectivamente, profe, ya que esto es necesario saber si la persona no sufre de la visión, no sufre de vértigo. Sí, obviamente Exacto. los aire acondicionados son en edificios o algo así. Exacto. Entonces, efectivamente, nosotros como personas que vamos a manejar la salud ocupacional de empresas, debemos garantizar también y verificar que los subcontratistas o que los contratistas cuenten con estas evaluaciones médicas ocupacionales. Entonces, eso depende de cada empresa, como tenga establecido en su programa de salud ocupacional. Puede decir, yo le voy a solicitar a la empresa que me informe quiénes van a asistir a hacer los arreglos y que me envíe la evaluación ocupacional que tenga de esa persona. Hay algunas empresas que las piden no más de 3 meses para que puedan ellos ingresar. Entonces, eso depende, como les digo, eso depende de cómo lo tengan establecido cada uno en sus empresas. Pero en sí, todas las empresas tienen el deber, sea la modalidad que sea contratado su personal, debe tener una evaluación médica ocupacional. Entonces, a la luz de la resolución, vamos a mirar algunas definiciones, porque es importante que se vayan familiarizando con esas definiciones, porque van a escucharlas muchísimo, cuando tengan que ver, cuando tengan que estar revisando evaluaciones ocupacionales. Una de esas definiciones es anamnesis. Paola, no sé si tú me la puedas leer, lo que dice ahí. Profe, yo tengo el internet malo y yo le escucho entrecortado. Y la pantalla pues está ahí parada, pero no. No la miras. Bueno, Miguel, ¿tú sí puedes mirar? ¿O tampoco? Bueno, voy a leerles entonces. Entonces, ¿qué dice anamnesis? Esta es una definición. Anamnesis. Entonces, al comienzo a veces es un poquito difícil pronunciarla, pero ustedes se van a ir familiarizando con estas definiciones. Entonces, ¿qué es una anamnesis? Es un interrogatorio que se realiza a la persona en búsqueda de información acerca de datos generales, antecedentes, identificación de signos y síntomas, así como su evolución. O sea, el profesional, esto lo hace el profesional de la salud, cualquier profesional de la salud. Es cuando llega el médico, la enfermera, el psicólogo y nos dice, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? ¿Qué te ha pasado? Sí, entonces desde allí empieza el interrogatorio, empiezan a preguntarnos qué pasó, qué tengo, qué me duele, qué signos o qué síntomas tengo, y empiezo a hacer una serie de preguntas de qué sufro, por ejemplo, a qué soy alérgico, de qué me operaron, cuántos hijos tengo, todo eso empiezan a preguntarlo. ¿Con qué fin? Con el fin de que ese médico o ese profesional de la salud se vaya llenando de una serie de información en búsqueda de ese diagnóstico o de ese malestar que tenga esa persona, o en búsqueda de algún tipo de alteración que no le permita desarrollar normalmente su trabajo. Estos son unos ejemplos de esa anamnesia. Entonces nos van a preguntar cosas básicas como los datos de identificación. Deben preguntarnos cuál va a ser mi trabajo, si es un examen de ingreso, a qué me voy a dedicar. Si es un examen de control, pues también me deben preguntar cuál es mi ocupación. Cuáles son unos aspectos a primera vista. Entonces, usted cómo se ha sentido, cómo ha estado emocionalmente, ha tenido algún problema en la casa, ha tenido algún problema financiero, que pueden ser algunas preguntas que vayan allí. También hay unas preguntas acerca de algunos antecedentes patológicos. Acuérdense que patología quiere decir enfermedad, o sea, antecedentes patológicos familiares. Por ejemplo, su papá vive, su mamá vive, y si no viven, de qué murieron, de qué han sufrido, si ellos son hipertensos, son diabéticos.
sobre todo este tipo de preguntas, ¿con qué fin? Hay algunas enfermedades que son genéticas, que tienen mucho componente genético, es decir, si mi mamá sufre de diabetes, probablemente yo tengo más probabilidad de sufrir también de diabetes si no me cuido, o sea, debo tener mayor cuidado más que las demás personas porque tengo un 50% de que también padezca de la enfermedad. Entonces, estos antecedentes familiares son bien importantes porque también por ahí el médico va a derivar su atención y su educación. ¿Qué prácticas de salud tiene religiosas, recreativas, nutricionales? Entonces le preguntan si consume tabaco, cuántos cigarrillos, alcohol, si hace ejercicio, si no lo hace, cómo es su nutrición, cuáles son sus creencias religiosas. ¿Por qué creen que las creencias religiosas serían importantes en un interrogatorio que haga el médico? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo así, profe? ¿Por qué creen que el médico le pregunta a una persona cuál es su creencia religiosa? ¿Para qué el Pues, médico querría saber eso? pues para saber si de pronto en la empresa, ¿cómo lo explico? Gente en la empresa hayan personas de diferente religión y que no, o que no respete la religión de las demás personas. Y médicamente, ¿por qué sería importante? ¿Qué haría el médico con ese tipo de información? Por ejemplo, entonces, ¿por qué preguntan? Hay algunas religiones que tienen algunas restricciones en salud. Por ejemplo, hay algunas religiones que no permiten hacer una transfusión sanguínea, ¿sí? Que para nosotros en salud es muy importante porque nos puede ayudar a salvar la vida de la persona que se encuentre en ese momento con la necesidad de una transfusión, que tenga una pérdida de sangre. Porque hay personas de ciertas religiones en donde no se creen en chamanes, en sus médicos, digamos, particulares de acuerdo a cada cultura. Entonces, por eso se hace tan importante que se haga esta pregunta. También, pues pueden preguntar si hay alergias, a qué tiene alergia y si toma algún tipo de medicamento y cuál es la dosificación y para qué toma ese medicamento. Porque hemos encontrado algunas personas que toman medicamento, por ejemplo, para las depresiones, y las personas que toman medicamento para depresión, por ejemplo, son personas que viven con mucho sueño. Entonces ya desde ahí el médico puede decir, venga, esta persona toma este medicamento, le produce sueño y va a trabajar en alturas. ¿Ustedes creen que sería adecuado una persona con este tipo de medicamentos que haga trabajo en alturas? Obviamente no, corre mucho Entonces, peligro. no. Nelly, Nelly, ¿por qué crees que no sería, esta persona no tendría que trabajar en alturas? Una persona que tome medicamentos para la depresión y eso le cause sueño. ¿Qué dices, Nelly? Bueno, no sé si se habrán desconectado porque no les puedo ver sino la presentación. Entonces, efectivamente, lo que dice Miguel, no se puede, esa persona no podría trabajar en alturas porque pues es que va a vivir con sueños, ¿cierto? Entonces de por allá se nos cae. Entonces, miren qué es tan importante esa anamnesis que hace ese médico, o sea, anamnesis igual a qué? A interrogatorio. ¿Y quién hace el interrogatorio? Cualquier personal en salud, cualquier persona en salud profesional. En este caso, pues, generalmente es el médico, pero cualquier profesional en salud que intervenga hace este tipo de interrogatorios. ¿Y qué es un examen médico ocupacional? Pues ya es el acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador. Ojo, cuando yo hago anamnesis solo pregunto, ¿sí ven? Pero cuando yo hago un examen médico ocupacional, además de preguntar, es decir, además de hacer esa anamnesis, también examino al trabajador con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo
y determinar si hay existencia de consecuencias por dicha exposición, y él va a emitir un diagnóstico y unas recomendaciones. Entonces, ¿cómo nos examina a nosotros el médico? ¿Qué nos hará? A ver, ¿quién más está conectado? Voy a mirar. Angie, ¿cómo hará el médico un examen médico precisamente? ¿Cómo nos examina? Profe, pues ellos mandan a realizar exámenes de sangre, vacunas, exámenes mentales. Pero cuando tú vas al médico, el médico, ¿qué te hace? Además de preguntarte y después, ¿qué te dice? Pues le toman unos signos vitales. Muy bien, entonces, efectivamente, entonces, eso es examinar. Entonces, va, le toma los signos vitales, dependiendo del tipo de examen médico que vaya a realizar, porque si, por ejemplo, va a hacer un examen médico de ingreso y es a una persona que trabaja en, qué sé yo, que trabaja de secretaria, ¿qué será lo que le va a revisar? ¿En dónde se enfocaría el médico? Se va a enfocar en aquello que es lo que ella más ocupa dentro de su cuerpo, y una secretaria, ¿qué es lo que más usa? Las manos, los dedos. Exacto, entonces allí es donde se va a enfocar, en la columna, ¿cierto? Porque ella va a permanecer. Cierra tu micrófono, Angie. Listo, gracias. Ella va a permanecer sentada, ¿cierto? En una posición, pues casi todo el tiempo, que le puede traer problemas de columna. Y por supuesto sus manos, porque allí se la va a pasar digitando en el computador. Además de eso, él puede examinar los ojos, pero generalmente quien examina ojos es el optómetra. Entonces va y le dice al optómetra, hágame el examen de ojos, deme un diagnóstico que miro de esa persona, y el médico reúne todo eso y con eso él emite un diagnóstico. Si ve que tiene necesidad de algún otro examen que diga, oiga, no, es que, por ejemplo, esta persona está obesa, va a trabajar en alturas, yo necesito saber cómo está de su corazón, entonces necesito hacerle una cosa que se llama un electrocardiograma para saber cómo está trabajando su corazón, y hasta que no tenga ese electrocardiograma, pues no puede emitir un diagnóstico, o un diagnóstico no tanto, no puede dar una condición de apto para el trabajo o no apto para el trabajo. Entonces, digamos que a partir de allí, este médico pues va a derivar una serie de necesidades en exámenes que pueda él necesitar. ¿Hasta aquí va todo claro o hay alguna pregunta? Por mi parte, Todo claro. Bueno, gracias. Bien, entonces, otra definición que tenemos en la resolución es exposición a factor de riesgo. Entonces, se considera exposición a un factor de riesgo la presencia del mismo en cualquier nivel de intensidad o dosis. Es decir, ya esto lo miramos en higiene, cualquier riesgo, cualquier peligro que tenga, o todos los trabajos, mejor, tienen riesgos, que algunos son pequeños, otros son más grandes, pero en sí es exposición a riesgo, que ya ustedes saben hacer la matriz y ya saben cómo sacar ese nivel de riesgo. ¿Qué es el índice biológico de exposición? Que lo van a encontrar con esta sigla BEI. El índice biológico de exposición es el valor límite de exposición, es decir, un indicador de riesgo de encontrar efectos adversos a una persona ante determinado agente. Entonces, esto en español, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la mayoría de los riesgos a los que nos vemos expuestos en el trabajo tienen un límite. Ese límite es ese es el índice biológico de exposición, es decir, hasta allí me puedo yo exponer. Si me expongo más de ese límite, pues voy a tener más riesgo, ¿cierto? Eso no quiere decir que si yo esté expuesto, por ejemplo, al, qué sé yo, voy a decirles al mercurio, pero resulta que ese mercurio es muy poquito, mi exposición, pues probablemente entre poquito y poquito, por allá en 20 años es que me pase algo.
pero si ya mi exposición va a ser mayor, unos niveles de mercurio alto, pues ya no vaya a llegar a 20 años, sino que voy a llegar probablemente a 1 y al año me dé un cáncer o me pueda morir. Entonces, eso es ese índice biológico de exposición, el límite. Acuérdense que cuando miramos higiene, que miramos riesgos físicos, uno de esos límites era, por ejemplo, el ruido. El ruido, el límite del ruido es que se marca en decibeles, esa es su unidad de medición. Lo normal es que estemos expuestos hasta 85 decibeles. Ese es un índice biológico de exposición. Pero también acá hay algunos ejemplos, no sé si ahí los logran mirar, hay algunos ejemplos de algunos agentes químicos. Entonces nos dice, por ejemplo, que las personas que están expuestas al metanol, se hace un examen para saber cómo está, digamos, en ese límite de metanol en orina. Entonces se saca una muestra de orina y ahí se verifica cómo está de metanol y el valor límite es 15 miligramos por litro. Entonces, en la orina debe salirme hasta 15 miligramos por litro y que ese examen para las personas que se exponen a metanol se hace al final de la jornada laboral, o sea, todos los días al final de la jornada laboral se debe hacer un examen de orina para saber cuál es su nivel de exposición al metanol. Entonces, ¿qué hace con eso el médico o qué hace con eso la persona que esté haciendo seguimiento? Crea una alerta, que por ejemplo me aparezca ya no 15, sino 20 miligramos por litro. Entonces empieza como a decir, oiga, bueno, ¿qué ha pasado? Se está exponiendo mucho más, entonces tenemos que hacer acciones con este trabajador porque o si no se nos va a complicar más adelante. No sé si hasta allí me entendieron la definición de este índice biológico de exposición con el ejemplo que les di. Quienes no puedan hablar, si quieren me escriben por el chat. Me dicen si sí entendieron o no. Bien, profe. Listo, Valentín. Bueno, otra definición que tenemos en la resolución es órgano blanco. Entonces, ¿qué es un órgano blanco? Un órgano blanco es el órgano que tenemos nosotros, físico, ¿cierto? Anatómico, al cual tiene afinidad un determinado elemento o sustancia y que es susceptible de daño o afectación. ¿Qué quiere decir eso? Es todas las sustancias, generalmente las sustancias químicas, pues tienen una afectación o cada vez que hay exposición a este, se pega más a un órgano. Entonces tenemos, por ejemplo, el asbesto, que hablábamos en higiene, el asbesto se pega más al pulmón. Entonces, y va dañando, ¿qué? El pulmón, ¿cierto? Ese es el órgano blanco. El órgano al cual se le pega esa sustancia química en mayor porcentaje. Tenemos sustancias químicas que se pegan más al hígado, otras más al corazón u otras al intestino y por ahí crean un cáncer intestinal, un cáncer de colon. Entonces, esa es la definición de órgano blanco. Eso no quiere decir que, por ejemplo, el asbesto no se pegue a otros órganos, sí, pero donde más va a llegar con el órgano que más afinidad tiene es con el pulmón y allí es donde se va a pegar en mayor proporción y por eso es que las personas con asbesto, con exposición a asbesto, se les va a estudiar su función pulmonar porque ahí es donde se va a pegar en mayor proporción. Entonces, esa es la definición de órgano blanco que ustedes pueden encontrar también dentro de las consultas o dentro de los exámenes ocupacionales que ustedes leen. Y acá hay otras definiciones complementarias de la resolución que hablan, ¿qué es un perfil de cargo? Un perfil de cargo es el conjunto de demandas físicas, mentales y condiciones específicas determinada por el empleador como requisito para que una persona pueda realizar determinada tarea o función. Es decir, cada cargo en la empresa, cada cargo debe tener unas especificaciones. Por ejemplo, para poder ser yo docente, debo tener buen oído, o sea, debo hacerme un examen de audiometría para saber que no tengo problemas de oído, que no tengo que tener problemas de visión,
que tengo que tener mínimo una carrera profesional, que debo, no sé, digamos, tener una fuerza si es que voy a hacer algún trabajo que me implique fuerza. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos requisitos para una persona que trabaja, a ver, ¿qué se me ocurre a mí? Que trabaja en un espacio confinado, por ejemplo, una persona que trabaja en un tanque. ¿Cuál sería esa especificación? ¿Qué requisitos debería tener esa persona? ¿Qué creen ustedes? Miguel, Sí, señora. dime, por ejemplo, una persona, ¿tú en qué te has desempeñado? En construcción, ¿verdad? Sí, señora. ¿Cuáles son esos requerimientos que le hacen a las personas para que puedan trabajar en construcción, por ejemplo? El de vista, el de tensión muscular. Ajá, entonces nos hacen examen para saber cómo estoy de fuerza, ¿cierto? Entonces, para saber, por ejemplo, nos cogen las manos, las piernas, nos las tensionan para saber si tengo realmente fuerza. Sí, probablemente qué otro examen nos harán. Nos pueden hacer de pronto exámenes de resistencia, una espirometría para saber si los pulmones me están funcionando. ¿Sí? Porque son tareas que se realizan al aire libre, al sol, al agua, entonces necesitamos una persona fuerte. Entonces, si ven que cada cargo tiene un perfil, cada cargo, entonces no puede ser el mismo perfil de la secretaria o del gerente al perfil del obrero o del conductor. No puede ser el mismo perfil porque van a tener actividades diferentes, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia el perfil del cargo. Los requisitos o los requerimientos de cada puesto de trabajo para que pueda desarrollar bien sus funciones. ¿Y qué es reintegro laboral? Consiste en la reincorporación del trabajador al desempeño de una actividad laboral con o sin modificaciones en condiciones de competitividad, seguridad y confort después de una incapacidad temporal o también una reubicación laboral o reconversión de mano de obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Es volver nuevamente a ingresar ese trabajador que salió de su trabajo, que no estaba desempeñando su actividad laboral, bien sea porque tenía una incapacidad o porque esa persona tenía una reubicación, o sea, estaba en otro puesto diferente y ahora les toca hacerle una reubicación laboral. Eso es reintegro laboral, pero debe cumplir con ciertas condiciones. Cuando yo lo voy a ingresar, por ejemplo, por una incapacidad que ha tenido, el médico emite unas recomendaciones. Entonces dice, no, ahora Paola, ella sufrió una fractura de la mano, se le hizo una cirugía y por ahora Paola no puede hacer trabajos que impliquen fuerza manual, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fuerzas de más de, bueno, tanto X de fuerza que haga. Entonces, ellos emiten unas recomendaciones y con esas recomendaciones es que se debe hacer ese reintegro laboral. O sea, no lo puedo colocar a hacer lo mismo que hacía en las mismas condiciones. Entonces es allí donde una persona ha tenido de pronto un accidente y ha quedado con problemas en su movilidad y use una silla de ruedas. Entonces la empresa debe buscar la mejor manera para ubicar y hacer que esa persona cuando llegue a su puesto de trabajo pueda subir su silla de ruedas. Entonces le toca hacer a veces adecuaciones en infraestructura. Dependiendo de esas recomendaciones, así mismo debe ser ese reintegro laboral. Otra definición que aparece en la resolución es cancerígeno. Cancerígeno es el efecto producido por algún tipo de agente que induce o produce cáncer a la persona. ¿Qué nos puede producir cáncer, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? El trabajo, ¿Cuál trabajo? pues, según el trabajo, ¿no?
O sea que si yo trabajo, digamos, a ver qué te digo, yo hago, mi trabajo consiste en hacer deportes de natación. ¿La natación me produce cáncer? No, No, ¿cierto? O si yo tengo que barrer, mi trabajo es hacer el aseo de una oficina. ¿Eso me produce cáncer? no, lo que a eso, trabajos específicos como por ejemplo trabajar con cemento, trabajar con Exacto. Que tenga asbesto. trabajos que tengan exposición, se te escucha lejos, pero sí, ya te entendí. Bien, trabajos en donde ese agente químico, por ejemplo, o no solo químico, físico también, me pueda llegar a aumentar la probabilidad de cáncer. Hay algunos agentes químicos que ya están estudiados y ya están catalogados como cancerígenos. Ahí está el asbesto, está el sílice, están muchas sustancias químicas que producen cáncer y ya está definido que si yo me expongo a ese elemento, eso me produce cáncer. Como por ejemplo los humos, el cigarrillo, ¿cierto? Pues digamos que no hay ningún trabajo que implique fumar, pues lo único serían quienes trabajan en las tabaqueras, es que se dicen las tabaqueras, pero ellos se supone que no fuman, sino que reciben el humo de ese producto del tabaco. Y me imagino, digamos que eso no le produciría como tal el cáncer, pero sí el efecto del humo, porque tienen que quemarlos, bueno, tiene que tener ciertas condiciones, y eso me puede inducir a llegar a cáncer, ¿cierto? Entonces, eso es un efecto cancerígeno. Hay algunos trabajos que precisamente me van a producir o me van a aumentar la posibilidad de presentar cáncer. Y valoración o pruebas complementarias son exámenes clínicos o paraclínicos que complementan un determinado estudio en búsqueda de un diagnóstico. Entonces les decía, por ejemplo, necesita el médico hacer un examen para saber cómo está del corazón. Entonces envía un electrocardiograma o envía unas pruebas de esfuerzo o necesita unos exámenes de laboratorio para saber, por ejemplo, si sufre de colesterol aumentado, triglicéridos aumentados, diabetes. Entonces, a eso hace referencia esas pruebas complementarias. Entonces, pueden ser ecografías, radiografías, exámenes de laboratorio o otras pruebas que hacen otros profesionales como la espirometría para saber si mi pulmón sí tiene adecuada resistencia o un examen de visiometría para saber cómo estoy de los ojos, ¿cierto? O una audiometría para saber cómo estoy en esa escucha. Entonces, a eso hace referencia esas pruebas complementarias. En ocasiones, y esto es muy importante porque desafortunadamente en las empresas, en el afán de contratar, no hacen esta solicitud de pruebas complementarias, sino que ya están como supeditadas a que si va a entrar a este cargo solamente necesita un examen médico y no necesita nada más. Y entonces, pero a veces el médico, pues viendo el tipo de trabajo, él puede decir, no, yo no puedo emitir un concepto para saber favorable o desfavorable hasta que no tenga unos exámenes determinados. Ahora, ¿quién determina qué exámenes ocupacionales se le hace? Lo determina la empresa, pero la empresa no es porque se siente el gerente y él o con el CISO y diga, no, esta persona necesita, no sé, una prueba de embarazo y resulta que es un hombre, por ejemplo, porque pues son personas que no saben de salud, entonces se deben sentar, puede ser con la ARL o se sienta con una empresa que maneje exámenes ocupacionales y ellos son los que van a ayudar a hacer algo que se llaman los profesiogramas, en donde dice a esta persona, una persona que va a entrar como obrero, necesito que le hagan, además del examen médico, unos exámenes de laboratorio, X, Y, Z. Entonces, esas son las pruebas complementarias a las que hace referencia. Y tenemos un resumen de historia clínica ocupacional. Ese resumen de historia clínica ocupacional es un documento que se presenta en forma breve
todos los datos relevantes. Entonces ustedes pueden ver que hay una persona en el trabajo que lleva 15 años de trabajo en la empresa, y entonces tiene una historia clínica ocupacional muy grande, muy extensa, y pues nosotros no nos vamos a leer esa historia clínica tan grande. Entonces, lo que se hace es pedir un resumen de esa historia clínica, y un médico se sienta con esa historia clínica y hace como un recuento de qué ha pasado a lo largo de esos 15 años en materia de su historia clínica ocupacional. Entonces, no, que él ingresó en el año 2010 y que en el año 2010 entonces tenía 30 años y que cuando se le hizo el examen de ingreso estaba perfecto, no tenía ningún diagnóstico. Se le hace anualmente sus exámenes hasta que por allá en el año 2015 resultó que esta persona tenía, no sé, una fractura a nivel, o un problema lumbar, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace, contar esos datos y esos hechos relevantes para que uno pueda, como CISO, ¿no? Como persona encargada de la salud ocupacional, en un momento dado tomar algún tipo de decisión y verificar cómo ha estado el estado de salud de la persona. Listo, entonces vamos a mirar un videito, perdónenme, aquí se los voy a tratar de proyectar. Me dicen por favor cuando lo puedan ver. Una buena gramática y ortografía. A ver, vamos a quitar estos anuncios que nos aparecen acá. Si quieres algo, solo pídelo. Me vendría bien una almohada. Y una más para mi pie. Bueno, claro. Bueno, si eso es todo, volveré a mí. ¿Qué dijiste? Dije, las quiere muchas, lo que bonito ahí. ¿Qué fue eso? Yo dije, ¿desea algo más, señor Carvalho? No, gracias, con eso basta. Bien. Cangrejito. Qué bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Solo una cosa más. Creo que tendrá que hacer mi trabajo el día de hoy. ¡No! Oh, qué lástima. Parece que mi tobillo torcido se convertirá en una lesión permanente. Esa es una vuelta aún más grande. Tú solamente siéntate y relájate. No queremos que te lastimes aún más. Eso estuvo cerca. Bien, al menos el crustáceo cascarudo no está muy lleno hoy. Veo que no. Don Cangrejo, tengo el formulario de reporte de accidente de la Unión para llenar. Veamos, pregunta 1. ¿El accidente fue resultado de negligencia criminal? ¡Ah! ¿Qué significa negligencia criminal? Es lo que los criminales usan para dormir. No pienses en eso, no tenemos que preocuparnos por esos compañeros. Podemos hacer nuestra propia investigación. Oh, se refiere a averiguar si usted cometió negligencia criminal. No exactamente. Lo que digo es que creo que el señor Carvalho está ocultando algo. Ahora quiero que tú lo investigues. Sí, señor Don Cangrejo. Pero que no se entere Calamardo. Así será, Don Cangrejo. No pasa. Si quiero llegar al fondo de esto, necesitaría ayuda. Muy bien, párate aquí. Ahora hazte cuenta que eres Calamardo y busca un van. Y yo haré que el elefante golpee a Calamardo. Parece que nos falta algo. Tendremos que hacerlo otra vez. Ay, ¿hacer qué otra vez? ¡Ay! ¡Diablos, una vez más! Oh, cangrejito, después del té me vendría bien un masaje completo de tentáculos. Olvídalo, nunca tocaremos tentáculos. ¡Hola! Oficina de Seguridad del Trabajador. Voy a buscar el aceite.
Hay para masajes. Muchacho, amigo estial. Aún no, don Cangrejo. Grasa de freír. ¡Estoy operando! ¡Ya voy! Esto no tiene sentido. Nos está faltando algo. Patricio, necesitaremos ayuda de alguien más experto que tú. Hola, ¿hay alguien aquí? Por el musgo submarino, ¿no hay nadie? Quizás fueron a almorzar hoy. ¿No va a lavarse las manos? Bueno, ¿qué les pareció ver a Bob Esponja y Calamardo? ¿Sí han visto este dibujo animado? Claro, ¿O no le pararon bolas? A ver, cuente. El video que escuchaba entrecortado. Bueno, entonces yo les voy a compartir. Sí, te estoy escuchando a ti entrecortada. Espérame, voy a compartirles. Voy a compartirles acá por el chat el link del video para que ustedes lo puedan mirar allá. Pero bueno, básicamente, espérate, voy a silenciar ahí. Básicamente, ¿qué encontramos nosotros allí en este video? Encontramos, estaban dos personas, una de ellas era un trabajador, ¿cierto? Que era Calamardo, y este trabajador había sufrido un accidente, ¿sí? Y la otra persona que estaba allí era, digamos, como la persona encargada de la salud ocupacional. ¿Y qué empezó a hacer entonces Calamardo? Empezó a hacer unas exigencias. Entonces él decía, tienes que sobarme los pies, tienes que hacerme masajes, yo estoy muy enfermo. Y entonces el CISO, digamos, o la persona de salud ocupacional se empezó a asustar. Entonces él decía, ¿qué estamos haciendo mal? Cuando, no, digamos, no es malo hacerse esa pregunta, pero aunque a uno le parezca muy gracioso, ojalá vean el video, lo puedan ver ustedes en la casa ahora que terminen. Yo les copié aquí por el chat el video, el link del video YouTube, pero empieza uno a darse cuenta que la persona encargada de salud ocupacional no tiene conocimientos. Entonces, cuando una persona no tiene conocimientos, ¿qué hace el trabajador? Perdónenme la expresión, se la monta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces empieza a decir, no, yo acá puedo decir, yo tengo el poder, dice el trabajador, y yo puedo no hacer nada. Y por el contrario, obligar a la empresa a que me pague todo lo que yo quiera. Entonces, este video es con el fin de decirles a ustedes, deben tener conocimiento, y si no tienen conocimiento, antes investiguen. Pilas, porque los trabajadores se vuelven expertos en poder manejar y manipular el sistema. Y ellos son tan astutos que a veces hemos encontrado trabajadores que fingen sus síntomas con el fin de que los puedan catalogar como enfermedades profesionales. Entonces, cuando uno no puede, pide ayuda. Pero antes de eso, la idea es que ustedes tengan el conocimiento suficiente para saber, por ejemplo, le decía, el reporte había salido, es que hay que hacer una investigación criminal. Hay una negligencia criminal, o sea, eso empezando, eso no existe. Entonces, ¿cuál negligencia criminal? Entonces se asustó porque eso se escuchaba muy feo. A uno le dicen algo así, uno se asusta y dice, me voy para la cárcel. Y entonces uno empieza a negociar con ese trabajador. Y al negociar con el trabajador empiezan a surgir algunos problemas como estos. Entonces no hay que asustarse, pero sí hay que tener el conocimiento. Y pues ya vamos a mirar en esta última parte los tipos de evaluaciones ocupacionales. Ustedes se encuentran acá, voy a agrandárselas un poquito acá tipo presentación. Y ustedes
encuentran acá el resumen de las evaluaciones médicas ocupacionales que van a encontrar en esta resolución 2346. Entonces hay un examen ocupacional que es el examen ocupacional preocupacional o preingreso. Otros le dicen de ingreso. ¿Sí? Entonces, pues tiene mucha lógica que se llame preingreso. Hay unas, es decir, ingresa, se hace ese examen antes de que ingrese a trabajar para saber si tiene las condiciones suficientes para desempeñar el trabajo. Hay una evaluación periódica, una evaluación ocupacional que se llama periódicas, que pueden ser programadas. Esas evaluaciones periódicas son programadas, entonces de acuerdo a como lo tenga estipulado la empresa, puede decir una vez al mes, una vez cada 6 meses, de acuerdo al riesgo también. O por cambio de ocupación. Si a mí me cambian de ocupación, voy a hacer otra tarea que implique un riesgo diferente, no necesariamente un mayor riesgo, pero sí un riesgo diferente. Por ejemplo, antes estaba trabajando en la oficina, mi trabajo era netamente de oficina, pero resulta que ahora me toca, soy ingeniero y me toca ir al campo, a supervisar las áreas de trabajo, pero ya directamente en campo. Entonces paso de estar en una oficina a hacer otro tipo de ocupación, que es supervisar ya trabajos en campo. Es decir, voy a tener unos riesgos diferentes o aumentados. Entonces allí es donde se hace también esa evaluación médica ocupacional. Y hay otras evaluaciones que son por post-incapacidad o por reingreso, es decir, después de una incapacidad, la empresa puede hacer la solicitud de esa evaluación médica ocupacional o cuando se va a reintegrar a esa persona. O post-ocupacionales o de egreso, que son ya una vez finaliza el contrato o se le da terminación al contrato por algún motivo, se puede hacer la solicitud de una evaluación ocupacional de egreso. El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluación médica ocupacional, tales como posincapacidad o por reintegro, para identificar las condiciones de salud que pueden verse agravadas o pueden interferir en la labor o afectar a terceros en razón de situaciones particulares. Es decir, la empresa está en toda la potestad de enviar esa incapacidad médica, esa evaluación médica después de una incapacidad. Y entonces aquí viene la primera definición de la evaluación preocupacional o de preingreso. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros. Entonces, yo como empresa debo garantizar que el trabajador cumpla con los requerimientos en salud para que pueda desempeñar su labor de manera eficiente, pero también que no vaya a dañar a todas las otras personas. Por ejemplo, hay algunas empresas que dicen, no, yo voy a hacer unas evaluaciones ocupacionales encaminadas a la parte psicológica, porque resulta que donde trabajan con armas, es una empresa de vigilancia y si va a manejar un arma, pues puede coger con esa arma y matar al resto de compañeros, ¿cierto? Entonces, si es una persona que sufre de ansiedad, de angustia, de depresión, pues una persona que yo no puedo ponerla a trabajar en el área de vigilancia porque me puede matar los compañeros, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta también porque no es solamente la salud de la persona, sino la afectación que puede hacer a los demás, comparando las demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales. Entonces, y además determinar si tiene algún tipo de restricción o tiene algún diagnóstico, tiene alguna situación que se pueda agravar durante el trabajo. Yo como empresa entonces determino, el empleador dice si esa persona, por ejemplo, sufre del corazón, pero es una persona muy buena trabajadora y salió en el examen que tenía un problema de corazón y resulta que lo voy a poner a trabajar, a hacer turnos corridos, no sé, de 24 horas, me voy a inventar una locura, pero resulta que en esos turnos tan largos la persona le puede dar un infarto, ¿cierto? Porque pues no va a dormir bien. Entonces, si el empleador dice sí, yo lo acepto en esas condiciones, ya es él quien lo contrata,
quien se hace responsable del riesgo de esa persona, porque ya sabía que había una restricción, que había una situación en salud antes de contratar. Y se va a hacer responsable de ello y va a tratar de mejorar su condición laboral para evitar que se infarte, por ejemplo. ¿Hasta aquí está claro esta definición de evaluación médica preocupacional? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta evaluación médica? En una, muy cortico, en 2 palabritas, ¿cuál es el objetivo de esta evaluación? Saber si la persona es apta para el trabajo. Perfecto, así, sencillo. Saber si la persona es apta para el trabajo y si cumple con las condiciones para desempeñar el mismo. Esa es la conclusión de esta definición. Y aquí están efectivamente los objetivos que ustedes ya los acabaron de mencionar. Determinar la aptitud del trabajador, para desempeñar en forma eficiente la labor sin perjuicio de su salud y establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación e identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador se puedan agravar. Entonces, básicamente es saber si el trabajador cumple con las condiciones para poder desempeñarse de manera adecuada sin que él dañe a los demás y sin que su diagnóstico o su condición de salud se agrave por este trabajo. El empleador también tiene la obligación de informar al médico que realice estas evaluaciones médicas preocupacionales sobre los perfiles del cargo, describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrollará su labor. Algo que no se hace, o que se hace muy poco realmente, porque lo que uno ve normalmente es que envían a las personas a que se hagan su examen de ingreso, pero finalmente el médico se entera cuáles son las tareas que va a desarrollar por las preguntas que le hace al empleado y no porque la empresa le informe. Y aquí lo dice muy claro en esta resolución que es obligación de la empresa informarle al médico cuáles son las tareas de ese perfil de cargo. Y en caso de que se realice la contratación correspondiente, el empleador deberá adaptar las condiciones de trabajo y medio laboral según las recomendaciones sugeridas en el reporte o el certificado resultante de la evaluación médica ocupacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo contrato, ahora con lo que les voy a decir, no quiero decir que no puedan contratar personas con discapacidad, no. Es un ejemplo y no quiero que me vayan a malinterpretar. Pero si yo voy a contratar una persona con una discapacidad física o con una limitación física, porque además la persona es muy buena en lo que hace, desarrolla impecablemente su trabajo, es un trabajo de tipo administrativo y lo hace bien, yo como empresa debo garantizar que esta persona tenga las condiciones laborales para que pueda subir, bajar, debo hacer rampas, a organizar la parte de la infraestructura. De hecho, en Colombia se venía presentando un fenómeno y era que no estaban contratando estas personas por su limitación física, así fueran muy buenas. Entonces, en Colombia se sacó una ley en donde al contratar a estas personas con limitación física o con discapacidad, no solamente física, con cualquier tipo de discapacidad, entonces van a tener unos beneficios en los impuestos, ¿no? Entonces van a disminuir impuestos. Entonces, digamos, esa es la manera en cómo se empezó a hacer inclusión laboral de este tipo de personas. Entonces, simplemente para decirles, si una persona tiene algún tipo de limitación física, la empresa que lo contrata debe velar para poder mejorar su condición laboral. O una persona que es, digamos, de una estatura pequeña, también debe garantizar que las cosas estén, digamos, en una distancia que ella las pueda coger, las pueda tomar. Entonces, debe hacer ese tipo de consideraciones. Para finalizar, voy a mostrarles un último video y dejamos allí. Entonces, me confirman, por favor, cuando lo puedan ver. Bienvenidos y bienvenidas a la primera unidad. Bienvenidos y bienvenidas a la primera unidad del módulo 2, exámenes ocupacionales.
Según la Organización Mundial de la Salud, recomienda adoptar medidas para reducir los niveles de riesgo y el estado de salud de los trabajadores. Existen diferentes programas preventivos para la evaluación del estado de salud de los trabajadores. Entre ellos está el examen preocupacional, control periódico de salud, examen postocupacional, evaluación de puestos de trabajo y la evaluación de invalidez. Historia clínica ocupacional. Tiene como objeto determinar el estado de salud del empleado al momento de su evaluación, lo cual puede ser útil en el seguimiento de una enfermedad ocupacional. También es importante porque permite tomar las medidas necesarias a fin de reforzar su organismo para prevenir infecciones por agentes patógenos que pueden estar presentes en el ambiente y elementos que diariamente interactúan con el empleado. En caso de que algún empleado no quisiera ser evaluado, se debe hacer una constancia de su negativa, y todo empleado nuevo que se incorpore a la empresa debe pasar al momento de su inicio de labores para ser evaluado de manera completa. Tendencia actual es que tenga un formato tal que facilite su manejo. O sea, podemos dividirlo en 7 apartados, donde los referidos de la historia clínica ocupacional merecen la mayor de las atenciones. Es decir, aquí nos van a mostrar qué es lo que debe tener esa historia clínica ocupacional, que es lo que básicamente quiero que presten atención. Tanto en los aspectos referidos al trabajo actual, cuanto a los antecedentes ocupacionales o laborales de la persona. Primer apartado. Generalidades. En este se encuentran los datos generales de la persona, tales como empresa, sección donde trabaja, estado civil, instrucción, edad, sexo, lugar de nacimiento, procedencia e identificar el tipo de examen. Segundo apartado. Trabajos anteriores, trabajo actual. Incluye puestos de trabajos ocupados, tipo de trabajo efectuados, los periodos trabajados en dichas ocupaciones, que pueden expresarse en años, meses, semanas. Riesgos a los que estuvo y está expuesto en términos de tiempo, de exposición y la protección personal utilizada. Hábitos personales referidos a ejercicio, alimentación, tabaco, alcohol y otros. Tercer apartado. Antecedentes familiares. Van a aquellos problemas o enfermedades de los familiares y esposas e hijos. Cuarto apartado. Reconocimiento o exploración física. Datos obtenidos de la exploración por el médico de trabajo. Por ello se debe contarse con algún tipo de instrumentos para la agudeza visual, conservación auditiva, para reflejos. El médico anota los resultados obtenidos. Quinto apartado. Valoración o interpretación de hallazgos. Se consignarán los datos objetivos mediante exámenes instrumentales y de laboratorio. Sexto apartado. Valoración o juicio clínico. Es la totalidad de los datos, tanto de la valoración instrumental, que permite elaborar un juicio clínico o diagnóstico. Séptimo apartado de valoración de aptitud. La historia clínica preocupacional conlleva siempre la valoración de la capacidad de la persona en relación a su puesto de trabajo. Examen preocupacional. Bueno, básicamente, pues lo que quería que miráramos era lo que debe tener o lo que debe contener mejor un examen médico ocupacional. Ya ustedes lo revisaron allí, ya lo pudimos mirar. Para hacer un resumen de esta clase del día de hoy, entonces recuerden que estamos hablando de la resolución 2346 del año 2007, la que habla de todo el tema de exámenes ocupacionales,
que tenemos exámenes ocupacionales de ingreso, de periódicos, posincapacidad o reintegro y de egreso. ¿Hasta dónde miramos hoy? Miramos las definiciones y revisamos el examen médico ocupacional de ingreso. Entonces, en la próxima clase vamos a terminar de mirar los otros tipos de exámenes médicos ocupacionales para ya el sábado, entonces, hacer un trabajo ya de manera práctica con ustedes acerca de este tema de exámenes ocupacionales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Profe, una pregunta aparte del tema. Sí, dime. ¿Nosotros volvemos a hacer matrices con usted? Pues durante estas clases de medicina preventiva no está contemplado matriz. No sé por qué la pregunta, Miguel. Dime. Pues porque en la mayoría, pues no sé, lo que yo tengo entendido de los compañeros, quedamos un poco perdidos con eso, ya que pues solamente lo hicimos una vez y nosotros que estamos empezando semestre, ¿Quieren pues volverlo a hacer? Listo. Efectivamente. No hay ningún problema, Miguel. Lo podemos organizar y para todos. Y me parece bien y gracias por la intervención porque de eso se trata, de que puedan ustedes, aunque digamos yo vi tu grupo y solo miré un grupo ahí como que estamos cojeando un poquito, que es Paola y Nelly, pero digamos que la mayoría lo hicimos bien, pero sí podemos hacer un trabajo. No les digo que lo hacemos este sábado, lo programamos para el siguiente, porque es mejor hacerlo de manera presencial. Entonces, no hay problema, lo podemos hacer, le sacamos un espacio para poder hacerlo en este sábado, no, sino el próximo, ¿les parece? Vayan pensando como una ocupación. Digamos que yo pienso que donde más se me están cojeando ustedes es en la realización como de los valores, ¿no? ¿Qué se multiplica con qué para poder sacar la información? Entonces, sí les pido el favor para que sea ágil el proceso, es que ya tengan ustedes definido o con la misma matriz que ustedes hicieron, definan otros cargos, otros riesgos y pueden ser otros cargos y vamos nosotros haciéndolo. Señora. Profe, Allí. o sea, yo decía que de pronto usted puede, o sea, usted nos puede dar como un tema, o sea, usted nos puede poner como, digamos, una empresa, el problema, entonces nosotros miramos el riesgo. ¿Sí me entiende? Lo vamos haciendo en conjunto. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Lo hacemos en conjunto. Sí, o sea, para que entre todos los problemas, a ver cómo lo hacemos. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, sí les pido a todos es que lleven una hoja ya con las, digamos, separadito con como el ejercicio que hicieron, ya lleven ustedes como listo eso, y allá definimos una ocupación y vamos colocando los riesgos. No hay ningún problema, eso yo pienso que lo podemos hacer en conjunto en una horita, pero como les digo, no lo hacemos este sábado, sino que lo hacemos el próximo, ¿les parece? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, pues nada, hasta aquí era la clase del día de hoy. Les agradezco mucho por haber asistido. Que tengan una bonita noche. Ya ahora en un ratico les envío el link de esta clase grabada. Que estén muy bien. Bueno, profe, igualmente. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Hasta luego.